A ver. Ok, sí. Entonces, ok, sí, ahí ya se ve. Si no, me estaba saliendo como dos barritas, pero entonces, ya ahora sí. ¿Por qué trabajo social y bienes naturales, verdad? Un poco lo que les estaba mencionando al inicio, ¿verdad? Trabajo social se nos ha enseñado desde otros ámbitos, desde muchos de la parte de asistencia, en algunos casos el tema asistencialista también, pero bueno, nuestra formación nos puede permitir dar muchísimo más y cuestionar muchas veces cómo las intervenciones que se hacen en la parte ambiental han tenido tradicionalmente una corte muy positivista, una corte de una investigación más de la parte cientificista, pero que muchas veces desvalorizan el conocimiento de las personas, incluso de las comunidades en las que trabajamos, ¿verdad? Entonces, por aquí es súper importante, algo que para mí es vital en ir colocando, ¿verdad? El trabajo social, es reconocer la naturaleza. En mi caso lo identifico más como bienes naturales, ¿verdad? Usualmente hemos escuchado mucho este concepto de recursos naturales, ¿verdad? Nosotros, y en mi caso, digamos, desde mi posicionamiento ético-político, reconozco a la naturaleza, a los más como bienes naturales, ¿verdad? Algo que nos pertenece a todas las personas y no debería ser de una sola, ¿verdad? Entonces, es algo que es colectivo, ¿verdad? Y como los bienes naturales no solamente se tienen que reconocer como una cuestión técnica, una cuestión de acercamiento científico, sino como un asunto eminentemente de distribución y de justicia también ambiental, ¿verdad? Y social. Entonces, muchas veces se ha visto el agua, ¿verdad? Más allá, o se veía como un compuesto, ¿verdad? Químico, que el agua, de las partículas que está conformada, de cómo se interviene, y aquí empieza a entrar mucho uno de los ámbitos en donde he tenido la posibilidad de compartir y de aportar, que ha sido la gestión comunitaria del agua, ¿verdad? Y el tema de la gestión, de cómo se organiza, cómo se distribuyen las actividades en torno al abastecimiento del agua, ¿verdad? Usualmente se veía más desde una parte técnica, desde una parte de infraestructura, ¿verdad? Y poco se le daba la importancia al agua no solo como un recurso, ¿verdad? Como les decía, sino también como un bien natural en torno al cual existen una serie de relaciones sociales y con relaciones sociales también aquí entramos mucho al análisis que desde las ciencias sociales y desde el trabajo social específicamente podemos hacer en torno a relaciones socioeconómicas, tanto de clase y que ahí implica relaciones asimétricas de poder, pero también relaciones de género, ¿verdad? Y entonces ahorita más adelante les voy a empezar a contar un poquito más sobre cómo desde trabajo social podemos intervenir ahí, ¿verdad? Pero cómo vemos el agua, como les decía, no solo como un recurso, sino como el acceder al agua como un derecho humano, ¿verdad? Y eso es algo que en nuestras constituciones, al menos en este caso, digamos, yo hablándoles desde Costa Rica, desde mi país, es algo que se ha estipulado recientemente. En el 2021 se hizo una reforma a lo que fue el artículo 50 de la Constitución Política, en donde se agrega y se reconoce el acceso al agua como un derecho humano, ¿verdad? Ahora, desde muchos movimientos latinoamericanos estamos luchando también porque el agua no solo se reconozca como, además de un derecho humano y un derecho que permite otros derechos humanos, como lo es la salud, ¿verdad? Que es tan importante para nosotros como seres humanos y el trabajo social en las intervenciones que realizamos con las personas, sino también al agua como tal, como un ser con derechos, ¿verdad? Y eso es algo que principalmente desde las comunidades indígenas, desde las comunidades rurales latinoamericanas se está luchando para que los bienes naturales se reconozcan como entes con derechos. Eh, y no solo, como les decía al inicio, como un recurso, ¿verdad? Entonces, el agua como un recurso trae esta concepción epistemológica, ¿verdad? De algo que se extrae y que se utiliza para producir, ¿verdad? Pero realmente el agua es un bien que nos permite tener salud, pero que además tiene su propia vida, ¿verdad? Entonces es parte de lo que, de las nociones que desde el trabajo social también podemos ir colocando, ¿verdad? Entonces, esta perspectiva que desde el trabajo social podemos ir construyendo aporta directamente a las intervenciones que ahorita más adelante les voy a contar que nosotros como personas trabajadoras sociales podemos hacer. Y bueno, para que sepan, en esta presentación
Ahí van a ir encontrando como algunas imagencitas, fotografías de lo que han sido, de lo que han sido intervenciones con comunidades indígenas, con comunidades en áreas silvestres protegidas, entonces, que hemos hecho desde el trabajo social. Entonces, ahí para que los vayan viendo. Bueno, aquí lo que les comentaba ahorita sobre esos modelos y enfoques de intervención. Específicamente desde mi experiencia, he trabajado muchísimo con lo que ha sido el enfoque socioeducativo comunitario. Y en esto ha sido trascendental el basarme mucho en lo que han sido pedagogías como la educación popular, que no sé si algunos de ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Pero si no, se los recomiendo muchísimo. Desde nuestras realidades latinoamericanas, sé que la realidad y el contexto pueden variar, pero aún así sé que les puede aportar muchísimo conocer sobre lo que es la educación popular, referentes como Paulo Freire, ¿verdad? Que nos ha enseñado cómo el trabajar con las comunidades es algo más que llegar a transmitir conocimientos, sino más bien a intercambiar los conocimientos que tienen las personas de las comunidades con nosotras como personas profesionales en trabajo social, ¿verdad? Entonces, el trabajo ha sido esencialmente socioeducativo, un trabajo muy político, ¿verdad? En donde reconocemos el papel que nosotros tenemos como agentes que pueden promover cambios en las comunidades, pero que quienes realmente logran desarrollar su acción y crearse y recrearse a sí mismos son las personas de las comunidades con las que trabajamos, ¿verdad? El aprender haciendo, los encuentros, los intercambios entre personas, eso ha sido vital, ha sido fundamental para poder desarrollar intervenciones desde el trabajo social que son realmente transformadoras con las comunidades con las que he trabajado. Les decía al inicio, el tema de los derechos humanos ha sido como, ¿verdad?, un enfoque transversal y les hablaba, ¿verdad?, del derecho humano al acceder al agua, a la participación social, porque es algo que también hemos visto muy amenazados y actualmente vemos amenazados, como el cuidar los bienes naturales implica en muchos casos incluso amenazas y hasta en situaciones extremas el que personas pierdan la vida, ¿verdad? Que le arrebaten la vida a personas por el hecho de defender el agua. Y como me contaba la profesora Melinda, tal vez algunos de ustedes ya tuvieron un poco tuvimos algún contacto cuando vinieron a Costa Rica, otros no, pero yo les contaba la vez pasada sobre el caso de la compañera Berta Cáceres, ¿verdad? Que fue una líder, una mujer lideresa, activista eh, en Honduras que defendió uno de los ríos en su comunidad, ¿verdad? Y a raíz de eso fue pues asesinada por la empresa que promovía la construcción de una represa hidroeléctrica. Entonces, ¿cómo la participación social y los derechos humanos pueden incluso verse afectados y violentados, ¿verdad? Y es algo que para nosotros, desde el trabajo social, es fundamental que las personas puedan apropiarse de sus espacios, de sus territorios y que sus vidas no corran peligro, ¿verdad? Entonces, ahorita en América Latina, ¿verdad? Y en Costa Rica seguimos luchando por la ratificación de acuerdos como el caso del Acuerdo de Escazú, ¿verdad? Que es un acuerdo que intenta promover la defensa de los derechos humanos de las personas defensoras de los bienes naturales y que hasta el momento no ha sido ratificado por muchos países, inclusive el mismo caso de Costa Rica, que fue un país que promovió la creación, ¿verdad? El acuerdo de Escazú, porque de hecho de acá es, y acá hay un lugar que se llama Escazú y todo el asunto, pero Costa Rica aún no lo ha ratificado. Entonces, actualmente estamos viendo cómo personas que defienden el ambiente están siendo amenazadas por empresas y se les embargan cuentas y demás. Entonces, cómo esto se afecta, ¿verdad? Importantísimo. Les hablaba del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que eso es parte de lo que dice el artículo 50 en nuestro caso de la Constitución Política en Costa Rica, lo cual no significa que sea totalmente real. O sea, aunque tenemos bienes naturales, tenemos agua, tenemos a un Estado social de derecho, tenemos muchísimas violaciones a estos derechos. Entonces, incluso acá mismo también en Costa Rica, que es lo que les voy a hablar un poquito en la siguiente filmina, vemos cómo existe y persiste y cada vez más bien aumenta las desigualdades de clase en torno al acceso a un bien natural tan importante como es el agua, ¿verdad? Y por último,
Por acá les colocaba el tema del género y la interseccionalidad, ¿verdad? Entonces, no solamente cuando intervenimos en esos espacios de aguas, ¿verdad? Que me toca mucho estar compartiendo con funcionarios de instituciones como la IA, que es el Instituto Nacional de Acueductos Alcantarillados acá en Costa Rica, el Ministerio de Salud, por ejemplo, o universidades públicas, ¿verdad? Y una nota cómo se hace esta intervención, como les decía desde el inicio, más desde lo técnico, ¿verdad? Más desde el análisis de calidad de agua, el tema de la infraestructura, pero cómo hace falta que se reconozca la parte social, ¿verdad? Y que no todas las personas tenemos las mismas posibilidades de participar socialmente, ¿verdad? Entonces aquí súper importante el ir cuestionando las estructuras patriarcales que hay en torno al agua, a su gestión, a su abastecimiento, ¿verdad? Y cómo también nosotros desde el trabajo social podemos crear propuestas para transformar esas relaciones que están basadas en el género, ¿verdad? Y además también que ha sido muy importante y ya lo hemos he podido también intervenir mucho en cómo intercambiamos experiencias entre diversidad de culturas y de razas. Entonces, por aquí más adelante ahorita les voy a contar proyectos que hemos tenido, como por ejemplo el trabajo con asadas, ¿verdad? Y con asadas que también son de comunidades indígenas, ¿verdad? Entonces son indígenas, pero también comparten con mujeres que también trabajan en la gestión comunitaria del agua y no necesariamente son indígenas, pero comparten elementos como lo que es el género, como es el ser mujer gestionando agua, y bueno, encuentran similitudes a pesar de las particularidades que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Entonces, eso es importante ahí en cómo nos podemos acercar desde ciertos modelos y enfoques de intervención desde el trabajo social. Un poco por acá le colocaba esta filmina creando trillos o espacios de intervención, ¿verdad? Aquí les coloco principalmente tres de los trillos que diría yo y tal vez por si acaso la palabra trillo acá es como cuando uno empieza a hacer un caminito en los contextos rurales. A veces no hay un camino hecho, digamos, no pasó una maquinaria, nadie abrió la carretera, ¿verdad? Ni mucho menos está pavimentada, ¿verdad? Pero una persona empieza a pasar por ese caminito y hay una pequeña vereda, una pequeña senda. Entonces, luego viene otra persona, camina otro poquito y se empieza a abrir un caminito, ¿verdad? Lo digo porque en trabajo social, incluso acá en Costa Rica, no es tan común que nos involucremos en el ámbito ambiental, ¿verdad? Se veía como algo separado. Y de hecho, cuando yo entré a Sedarena, que es el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, que es un lugar donde yo he crecido mucho en la parte profesional y donde he podido aportar desde el trabajo social, bueno, después de ellos tienen 35 años de existir y soy la primera trabajadora social que ha estado al interno del equipo, ¿verdad? Y cuando he trabajado con las asadas, al inicio era como, pero bueno, ¿qué tiene que hacer una trabajadora social, verdad, con estos temas? Y resulta que sí, tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que aportar y por eso yo les decía, hay que crear trillos, porque no es lo tradicional. En la uno me enseñaron el tema de trabajar con asadas, ¿verdad? Pero sí nos da, la universidad nos da las bases y nos da una serie de columnas, de bases conceptuales, de bases teóricas y también, muy importante, ético-políticas, desde donde nosotros leemos la realidad y desde donde sabemos o creemos que podemos intervenir y podemos aportar, ¿verdad? Y aquí también entra mucho una parte muy importante que es de nosotros, ¿verdad? Nuestra historia de vida y desde donde vemos que podemos crear mayor aporte al mundo, ¿verdad? Donde vivimos. Entonces, por ahí les colocaba esta metáfora de creando trillos, ¿verdad? Porque han sido como tres de los principales trillos en donde he podido aportar, que es el tema de la gestión comunitaria del agua, específicamente en lo que ha sido las asociaciones administradoras de los sistemas de agua potable y lo que son alcantarillados en Costa Rica, que son, por decirlo así, acueductos, en donde las mismas comunidades eh, acueductos que son gestionados por las mismas comunidades rurales, que se organizan en torno al bien común, que en este caso es el agua, y crean organizaciones, estas asociaciones,
para gestionar el agua y para que todas las comunidades puedan tener acceso a. Entonces, desde Sedarena hemos trabajado muchísimo lo que es la gestión comunitaria del agua. Recientemente, en el último año principalmente, me he involucrado mucho en lo que ha sido el tema de áreas silvestres protegidas, lo que son corredores biológicos interurbanos y las zonas protectoras. Entonces, ahorita tenemos un proyecto específicamente trabajando con comunidades que están en las zonas de amortiguamiento de las áreas silvestres protegidas en Costa Rica, en algunas de las áreas. En este caso es el área de conservación central, ¿verdad? Y ahí tenemos un proyecto que lo que pretende es promover las capacidades socioeconómicas de las comunidades, pero al mismo tiempo proteger los bienes naturales como los bosques, ¿verdad? Entonces, son comunidades súper interesantes porque tienen la dicha de estar cerca de áreas silvestres protegidas, pero al mismo tiempo eso se convierte en una limitante. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que antes realizaban actividades socioproductivas o actividades que les daban de comer, ¿verdad? Como por ejemplo que sacaban carbón de ciertos árboles, ¿verdad? Pero resulta que al hacerse un área silvestre protegida ya ellos no pueden talar, ¿verdad? Entonces, al no poder talar, se quedaron sin lo que ellos tenían como un ingreso tradicional. Entonces las fuentes de empleo se disminuyen y por consiguiente el desarrollo humano cae, ¿verdad? Y entonces aquí es donde yo les digo, es donde entra y vemos a manera más tangible cómo el manejo del ambiente tiene que ver también con un manejo social de la situación, ¿verdad? Y muchas veces se les olvida, de verdad, porque uno siente como eso, como que nada más establece el área silvestre protegida porque hay que cuidar, pero se les olvida que hay seres humanos también viviendo ahí y que entonces tenemos que crear estrategias para que también las personas puedan sobrevivir sin llegar a los extremos, que es lo que hemos visto. Y estoy hablando casi que específicamente de una comunidad que se llama Villamils, en el sector del Cerro de la Muerte, en donde trabajamos con un grupo de mujeres y ellas nos comentaban, bueno, es que a raíz del desempleo, muchas personas tienen que migrar hacia los centros de las ciudades, ¿verdad? Y esa migración está provocando que estas comunidades se empiecen a convertir casi que en comunidades fantasma, es decir, comunidades en donde las casas están siendo abandonadas. El tema de la migración, que es un tema completamente social, también les afecta mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer en el trabajo social para aportarles? Y ahí entonces ya les empiezo a contar un poquito. Bueno, con este proyecto específicamente estamos desarrollando lo que son en modelos, la creación de un modelo de negocio que tiene que ver con el turismo rural comunitario, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que nosotros estamos pudiendo aportar. Entonces, tenemos un grupo de mujeres y estamos llevando toda una serie de capacitaciones para que el grupo pueda emprender su negocio de brindar el servicio de turismo rural comunitario y que personas de la GAN o incluso de otros países de una vez están invitados a pasear, vayan a Villa Mills y conozcan de la naturaleza que ofrece Villa Mills, de los aves, puedan tener avistamiento de aves, puedan conocer su flora, su fauna y al mismo tiempo generar ingresos para que las mujeres y la comunidad tenga su medio de subsistencia sin tener que emigrar, ¿verdad? Entonces, por ahí, esto se los cuento, ¿verdad? Es un ejemplo muy claro de cómo desde el trabajo social también podemos impulsar esa perspectiva social y socioeconómica, ¿verdad? Y al mismo tiempo que mis compañeros, ¿verdad? Que son más de forestales, que son ingenieros forestales, que son agrónomos, que son geógrafos también, podamos trabajar. Y aquí eso yo lo resumo en una sola palabra, que fue una palabra que me dijo un señor que se llama Walter, que es de la comunidad. Y él decía, esto es importante para coexistir, ¿verdad? Y es que de eso se trata, ¿verdad? De cuidar los bienes naturales, pero al mismo tiempo que como seres humanos podamos existir, ¿verdad? Entonces, y la clave está en eso, ¿verdad? Tener un equilibrio entre lo humano y también los bienes naturales, ¿verdad? Entonces, ese sería como ese coexistir. Y luego, como les comentaba, otro de los ejes importantes ha sido el trabajo con comunidades indígenas. Hoy le contaba a Melinda temprano que estuve también coordinando con una compañera del Sistema Nacional de Áreas de Conservación para lo que va a ser ahora en septiembre la feria
en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, ¿verdad? Entonces, el trabajo con comunidades indígenas es un trabajo que requiere un acercamiento particular, sensibilizado y muy acorde con las necesidades de cada una de las comunidades, porque además no es lo mismo que yo trabaje con un grupo de indígenas, de personas indígenas en el territorio indígena de Alto Chirripó, que es en la zona, que es una parte, digamos, del área de conservación central, a que yo trabaje con un grupo de personas indígenas en la zona sur de Costa Rica. Van a tener diferencias, al igual que pasa cuando he trabajado con grupos de mujeres gestoras comunitarias del agua de la gran área metropolitana a mujeres que son de la zona acá de Limón, que es una zona más costera, ¿verdad? Entonces, de costa a, al área metropolitana vemos particularidades y aún así hemos logrado en que ellas encuentren las similitudes y que a partir de eso puedan trabajar juntas con lo que han sido procesos de colectivos, como lo es la red de gestoras comunitarias del agua, que más adelante les voy a contar. Entonces, ajá. Esto que les contaba sobre el tema de agua, la gestión comunitaria del agua y el tema de la desigualdad de género, ¿verdad? Entonces, por acá yo les traía un gráfico en donde yo les quería compartir cómo es que tiene que ver el tema de género y en este caso, digamos, donde nosotros podemos intervenir del trabajo social con los bienes naturales. Entonces, aquí hablo de dos categorías, género y bienes naturales, ¿verdad? Resulta que en Costa Rica las asadas, que son estos acueductos comunales que yo les contaba, están conformadas por una junta directiva, ¿verdad? Tienen una junta directiva, algunas tienen un equipo administrativo porque son demasiado, digo algunas porque son muy pequeñas. Entonces, a veces tienen solo dos personas trabajando. Y bueno, en este caso, las asociaciones y las juntas directivas como tal tienen una particularidad y es que para usted poder estar dentro de la junta directiva, tiene que ser una persona dueña, usufructuaria del bien o servicio, el bien donde se presta el servicio. Es decir, en palabras traducidas del derecho a lo coloquial, digamos, usted tiene que ser la persona dueña de la tierra, ¿verdad? Donde está la casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que históricamente las mujeres no hemos sido las dueñas de la tierra. Históricamente los hombres han tenido a su título la mayor cantidad de tierra y eso está tanto a nivel mundial, a nivel de América Latina y a nivel de Costa Rica. Entonces, les cuento por acá que el porcentaje de la tenencia de tierra en el caso de Costa Rica, que además tenemos muy pocas investigaciones al respecto, es para los hombres es de un 84.4%, mientras que las mujeres acceden en un 15.6% a la tenencia de la tierra. Es decir, los hombres siguen concentrando la mayor cantidad de tierra y eso se traduce en lo que es la participación de las personas, ¿verdad? Entonces, como vos no tenés la casa o la tierra a tu nombre, no tenés la posibilidad de participar con voz ni voto en lo que son las asambleas de los acueductos comunales, ¿verdad? Entonces, resulta que eso se traduce en el gráfico que está a la derecha, que es el porcentaje de personas que ocupan el puesto de presidencia en las asadas. En este caso es del 2023. Realmente, y ahora tengo el dato actualizado, pero no ha variado mucho. Realmente los porcentajes siguen siendo muy similares. En este caso, un 81,2% de las presidencias de estos acueductos son ejercidos por hombres. Esto quiere decir que las decisiones, lo que se va a hacer en la gestión comunitaria del agua, cómo se maneja el agua, pasa principalmente por decisiones que toman los compañeros hombres, ¿verdad? Y les cuento que otro dato curioso a la inversa es que el único puesto en donde las mujeres son mayoría en estos acueductos comunales a nivel nacional es el puesto de secretaria, ¿verdad? Que es un puesto que es importante, por supuesto, pero que no tiene el mismo nivel de injerencia y de posibilidad de toma de decisiones como lo es una presidencia o una vicepresidencia, que sigue siendo ocupado por los hombres. Pero entonces aquí es donde vemos cómo hay una asimetría en el poder
en las relaciones de género en torno al acceso y a la gestión, en este caso principalmente, del agua, ¿verdad? De un bien natural tan importante como el agua, ¿verdad? A pesar de que, como vamos a ver más adelante, las mujeres siguen teniendo un mayor uso del agua. Las mujeres seguimos usando en mayor cantidad o en mayores tareas, ¿verdad? El agua y justamente por las relaciones sociales de género y cómo se nos ha socializado para cuidar y cuidar implica tener una relación directa con el agua para preparar alimentos, para el aseo de la casa, para la limpieza de los mismos seres con los que convivimos, ¿verdad? Si tenemos hijos, hijas, niñeces, e incluso también, y muy importante también las personas adultas mayores, ¿verdad? Entonces, para que vayamos viendo un poco eso por acá. Ok. Les decía por acá, uno de los principales procesos en donde he podido aportar desde el trabajo social ha sido en lo que es las mujeres gestoras comunitarias del agua. Entonces, en este proyecto que se llamó Asadas Resilientes, que fue ejecutado en Sedarena durante fue como del 2021 al 2024 más o menos, en ese proyecto se tenía una idea de lo importante que era trabajar el género, ¿verdad? Y se reconocía, ¿verdad? Se reconocía que era importante que las mujeres participaran, pero no hubo una intervención directamente en el trabajo en género ni con las mujeres, ¿verdad? Hasta que desde el trabajo social pudimos empezar a participar más directamente. Entonces, tradicionalmente en estos proyectos se creía que hacer una lista y segregar y colocar, bueno, asistieron 50 mujeres y asistieron 55 hombres, entonces sí hubo participación de mujeres, pero un número no garantiza una participación real, ¿verdad? Entonces aquí es donde el trabajo social empezamos a identificar a partir de diagnósticos sociales participativos con enfoque de género una serie de factores que limitan la participación de las mujeres dentro de las sociedades, ¿verdad? Entonces, el tema del machismo, los nombramientos injustos, el tema de la maternidad, sale muchísimo, lo que les hablaba, ¿verdad? Ahorita el tema de los cuidados, siempre sale el tema de los títulos de la propiedad, ¿verdad? Entonces, como para ellas sigue siendo una limitante para participar el no tener la tierra a su nombre y por lo tanto no poder tener voz y voto en las asambleas, el uso de la tecnología, el hostigamiento, el acoso sexual, ¿verdad? Entonces, por acá, en esa nube se ve como una serie de emociones, de hecho, que ellas colocaban cómo se sentían ante estas realidades. Y eso fue en el 2023 que hacíamos este diagnóstico y ellas se sentían desmotivadas, por acá dice que cansadas, las críticas que dan, momentos de desánimo, estrés, falta de igualdad, nos sentimos mal al no poder participar, ¿verdad? Y ahora que también conversaba con Melinda, cómo las emociones, porque es incluso una verdad, cuando lee esto, incluso lo siente a veces y es como, qué fuerte, ¿verdad? Pero a veces no hay emociones positivas o negativas, sino que hay emociones que nos quieren expresar algo y que nos quieren comunicar y ver las emociones más bien como un impulsor o como un movilizador político para los cambios que se tienen que generar. Entonces, recogimos todas estas emociones que están en la nube como algo que nos está diciendo, hay muchas cosas que cambiar. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que mejorar. ¿Y qué vamos a hacer al respecto de eso? ¿Verdad? Que es ese disparador, digamos, de acción, lo que nos dice, tenemos que activarnos y qué vamos a hacer al respecto, ¿verdad? Entonces, aquí fue donde empezamos a trabajar mucho en asadas resilientes frente al cambio climático, que era como el nombre completo, lo que fueron los foros de participación y de paridad con las mujeres, empezamos a realizar encuentros, empezamos a realizar rallies femeninos de tecnologías geoespaciales, porque identificamos que el tema de la brecha digital era una de las principales limitaciones para que las mujeres participaran, ¿verdad? En las asadas. También se realizaron talleres de fontanería dirigidos a mujeres y por aquí también rescato el trabajo de una colega, María José, que ya también es de trabajo social y ambas hemos llevado procesos muy similares con estos grupos de asadas. Entonces las mujeres empezaron también ellas a saber cómo poder cambiar
una llave en caso de una fuga, ¿verdad? O cómo poder realizar acciones, ¿verdad? Desde sus propios hogares, porque han sido, y aquí fue muy interesante, participaban principalmente adultas y adultas mayores, ¿verdad? Cómo poder intervenir desde sus hogares en el tema del cuidado y la protección del agua, que es algo que ellas tradicionalmente hacen, ¿verdad? Y que además podemos romper barreras y tareas que están muchas veces atravesadas por el tema de los roles de género, ¿verdad? Que las mujeres en el hogar y los hombres en lo público, pues aquí entonces empezamos como a romper un poco eso. Ajá, esas también son imágenes, ¿verdad? Entonces por aquí les enseñaba esta imagencita de Marianela, que es de la asada El Mora de Turrialba, donde ella ya estaba aprendiendo a colocar, ¿verdad? La llave, ¿verdad? Ella cómo arreglar la tubería en caso de que hayan fugas a lo interno de sus hogares. Y entonces vemos aquí este grupo de mujeres aprendiendo. Siguiente. Por acá, y que esto fue entonces una de las actividades muy importantes que tuve la oportunidad de liderar junto con mi compañera de ingeniería forestal, que es Sara. Y aquí también eso yo lo rescato y se los contaba en los días de las visitas de campo presenciales. Fundamental para mí es el trabajo que nosotros podemos hacer desde el trabajo social de manera interdisciplinaria, ¿verdad? Y eso es algo que un día también lo conversaba con otra señora de una institución y les decía, es que las ciencias sociales y las ingenierías pasan un puro pleito, ¿verdad? Diría yo, pasamos peleando, las ciencias económicas pelean con las ciencias sociales y, o sea, viceversa, porque no salvan, digamos, siempre es eso, a veces pasa. Y yo digo, qué curioso porque realmente lo que nos puede salvar y lo que puede hacer que tengamos mejores sociedades es que aprendamos a trabajar en equipo y de una manera coordinada. Entonces, eso es algo que hemos hecho mucho desde Sedarena y que yo siento que ha dado muy buenos frutos en proyectos como los que hemos realizado, es que hemos aprendido a reconocer las fortalezas y también las debilidades que tenemos en cada uno de los ámbitos. Entonces, como les decía al inicio, yo trabajo con una ingeniera forestal, con un geógrafo, con un abogado, con un agrónomo, solo yo de trabajo social, ¿verdad? Pero cuando tenemos claro cuál es el objetivo, que en este caso para nosotros es promover que las comunidades tengan sus derechos humanos, ¿verdad? Promover una justicia socioambiental, cuando tenemos muy claro que ese es nuestro objetivo político y ético, logramos acomodar nuestras habilidades técnicas y personales, ¿verdad? A favor de lograr ese objetivo, ¿verdad? Entonces yo creo que algo digamos, les comentaría y les recomendaría para ustedes actualmente y su profesión y su desarrollo profesional es que estén abiertos y abiertas a trabajar de manera interdisciplinaria y no solo quedarnos en el espacio de confort de trabajar con la gente que sabe nuestro lenguaje, que usa nuestros términos, que conoce lo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Porque a veces a mí me salen, los de ingeniería me salen con algunos términos que yo, ¿verdad? Quedo como así, ¿qué será esto? Y de pronto yo salgo también con algunos términos que para ellos es extraño, ¿verdad? Pero lo importante es intercambiarlos, ¿verdad? Y tener un objetivo político y teleológico, digamos, que sea muy claro para lograr esos objetivos. Entonces, eso sería como una recomendación. Y ahora retomando un poco lo que venía por acá en la filmina, que fue lo que dio luz a la creación de este grupo de mujeres que están acá, que es la Red de Mujeres Gestoras Comunitarias del Agua. Entonces, para mí yo creo que esto ha sido como uno de los hitos a nivel profesional, ¿verdad? El poder desde el trabajo social aportar una serie de habilidades y de conocimientos en la parte de organización que permita que las mujeres se empoderen para poder participar en lo que es la defensa y el cuidado del agua, ¿verdad? Entonces, en el 2023 logramos crear una red que integra en este momento, ya ahorita está integrando al menos unas 70 80 mujeres de todo el país, de Costa Rica. Iniciamos en el 2023 con este grupito que está aquí en la esquina inferior.
derecha, ¿verdad? Era un grupo aproximadamente de unas 30 mujeres que eran principalmente de este proyecto que era en la GAN. Ahorita en la actualidad tenemos mujeres que son de la zona del Pacífico Central, de la zona de Occidente de Costa Rica, y con otro proyecto que tuvimos logramos integrar a mujeres de la zona del Caribe, la costa Caribe de Costa Rica, y el proyecto, digamos, la red como una organización social cada vez está creciendo más. Entonces, creo que ha sido como todo un hito y yo diría trabajo social ha sido fundamental para que este proyecto de la red de gestoras comunitarias del agua se dé, ¿verdad? Entonces, creo que la guía, el liderazgo que nosotros podemos aportar es muy fundamental y ha sido muy valioso, ¿verdad? Entonces, por ahí. Ahí están esas fotos de las compañeras, ¿verdad? De las de la red. Aquí también en el tema de género, ¿verdad? Me pasaba muchísimo que las chicas me decían, bueno, Vero, es que nosotras llevamos procesos de capacitación, estamos empezando a reconocer nuestros derechos, compañeras que nunca habían tenido la oportunidad de recibir una capacitación en temas de derechos humanos de las mujeres y resulta que ahora están súper capacitadas, están muy empoderadas, pero llegaban y me decían, pero llegamos a la sala y con los compañeros la situación sigue siendo la misma, ¿verdad? Ellos tienen sus actitudes, que vaya usted, haga el café, porque usted es la mujer, ¿verdad? Entonces usted cocina, y ese vaya usted limpie, y ese tipo de actitudes, ¿verdad? Entonces, comprendiendo el género, ¿verdad? Y el agua como categorías bastante amplias y complejas, fue que colocamos la importancia, y aquí yo propuse, y que debo admitir, y siempre lo digo, al inicio a uno le da como sustillo, porque son temas que pueden generar mucha resistencia social, y aquí también de nuevo la mirada crítica y creativa también que nosotros podemos tener desde el trabajo social, que es cómo llegamos también a los compañeros, ¿verdad? Desde la parte de la masculinidad. Y como eso claramente, al menos para mí, digamos, y sé que tal vez para algunos de ustedes o muchos, es algo que tiene todo que ver. Cuando hablamos de género, no solo estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de una serie de factores sociales, históricos, culturales, algo tan amplio, ¿verdad? Una gama de colores inmensa y de situaciones y demás, pero que involucran también a los hombres en este caso, ¿verdad? Entonces, promoví lo que fue la facilitación, la ejecución, digamos, de lo que fue un taller de nuevas formas, nuevas masculinidades en la gestión comunitaria del agua. Ahora, aquí en la filmina dice nuevas formas de participación en las asadas, porque fue la manera en la que yo dije, bueno, lo voy a nombrar así, porque si le pongo nuevas masculinidades, no me va a llegar ni una sola persona, no me llega ni uno solo, ¿verdad? Entonces, además, si ustedes lo observan en la imagen, la mayoría son adultos y adultos, algunos adultos mayores, ¿verdad? Entonces, claramente el tema cultural y la sensibilidad cultural que hay que tener para acercarse con ellos es bastante particular, ¿verdad? Entonces, aquí, a partir de dos criterios de posicionamiento ético, digamos, y también profesional, y también mucho desde la parte de los feminismos, yo dije, bueno, yo puedo promover la realización del taller, pero la facilitación como tal la van a dar dos compañeros que sepan sobre el tema de nuevas masculinidades. Y entonces, de hecho, acá dos de los compañeros de la esquina derecha de la fotografía son colegas míos de trabajo social, quienes fueron quienes facilitaron el taller, ¿verdad? Entonces, mucho también desde las experiencias que ellos viven, ¿verdad? Como hombres. Entonces, aquí es súper importante reconocernos a nosotros mismos como personas de trabajo social, pero también como seres humanos que tenemos nuestras experiencias y que yo claramente en mi posición como mujer, que me identifico como mujer, no puedo entender cómo han sido socializados los compañeros. Y yo siempre les cuento una anécdota y ya sé que Melinda ya se la sabe, pero yo siempre la cuento, que es que ellos conversaron sobre el tema de las emociones, ¿verdad? Y cómo a los hombres se les reprime el hecho de expresarse y demás. Y durante el taller, uno de los señores intentó, ¿verdad? Porque yo siempre digo que intentó expresar lo difícil que ha sido para él el poder demostrarle afecto y cariño a uno de sus hijos, ¿verdad? Y digo intentó porque entonces ahí era lo que yo les contaba, el señor se puso a llorar, digamos, en ese espacio rodeado de muchísimos hombres y el señor se puso a llorar, ¿verdad? Entonces, por ahí, al final, digamos, en una de las memorias que yo tengo por ahí, que se las puedo
pasar, ellos decían la importancia de que nosotros como hombres también reconozcamos nuestras emociones y reconozcamos cómo eso puede influir también en la gestión del agua, en que podamos integrar a más mujeres que participen, a que las juventudes participen en la gestión comunitaria del agua, ¿verdad? Y eso a la larga es lo que va a llevar a que haya una mejor gestión de un bien natural como es en este caso el agua, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tiene tanto que ver con con este bien, ¿verdad? Que de pronto pensarían, no, es que lo que les decía al inicio, gestionar agua es nada más ver que la calidad esté bien, que el servicio esté funcionando, pues sí, pero además está esta parte social que es fundamental para que se pueda brindar un buen servicio, ¿verdad? Y para que realmente se garantice el derecho humano en su forma más integral, ¿verdad? Entonces, eso también ha sido parte de lo que nosotros desde el trabajo social hemos podido aportar, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí están como fotografías de los grupos. Sí, y bueno, también esto ha sido como, esta Filmina es parte, ¿verdad? De ese acompañamiento que hemos tenido. Y aquí también es muy interesante porque yo les digo, desde el trabajo social, en la parte socioambiental, podemos aportar no solo en lo socioeducativo, que es como lo que ahorita les contaba, ¿verdad? Sino también en la parte de incidencia política. Entonces, específicamente, acá y pongo esa imagen abajo que se ve como un librito, es el reglamento de asadas, que es el reglamento en donde yo les contaba al inicio, es el reglamento en donde dice que para que usted pueda hacer tener el servicio a su nombre, tiene que tener la tierra a su nombre y que para que usted pueda participar en las asambleas, tiene que cumplir con esos requisitos. Entonces, parte de lo que hemos estado también aportando es en la conformación de una mesa de diálogo, una mesa en donde hemos trabajado de forma interinstitucional, es decir, con instituciones, en este caso como el Instituto Nacional de las Mujeres, lo que es la Dirección de Igualdad de Género de la IA, lo que han sido fundaciones, por acá Avina, otras fundaciones, y nosotros como Sedarena, trabajo social, podemos intervenir para poder generar, provocar y sensibilizar a las personas, ¿verdad? En este caso hablo mucho de la parte de género, la parte de sensibilización, también de lo que es la protección de los bienes naturales, porque tal vez como es tanta información, ¿verdad? Y tanto, yo les converso desde mi experiencia, ¿verdad? Ha sido tantas experiencias, entonces a veces a uno se le va alguna, pero lo que ha sido la protección de los bienes naturales también y de lo todavía en el marco del proyecto se usa la palabra recurso hídrico, ¿verdad? Yo les digo desde mi posición política, yo hablo de bien hídrico, ¿verdad? Pero sí llevamos procesos de capacitación para que las asadas pudieran generar sus propios planes de protección del recurso hídrico, ¿verdad? Y ahí de nuevo entra entre varias categorías el tema de género y el tema de participación. Entonces tuvimos la oportunidad de capacitar a SAS para que pudieran generar sus propios planes y estos planes de protección del recurso hídrico implicaban básicamente desde lo que eran estudios básicos ahí, estudios hidrológicos, estudios hidrogeológicos, también algunos proyectos más como de la parte de compra de tierras, ¿verdad? Para que las tierras pudieran estar a nombre de la SADA y que las nacientes que estaban ahí se pudieran gestionar, ¿verdad? De la misma SADA, hasta lo que es los procesos de nueva cultura del agua, ¿verdad? Y esta nueva cultura del agua es justamente cuando hablamos de promover nuevas formas de relacionarnos con el agua desde nuestra posición como seres humanos, ¿verdad? Entonces, la parte de la educación implica relaciones sociales, ¿verdad? Y cuando hablamos, como les he comentado desde el inicio, cuando hablamos del agua, no solo hablamos de un recurso, ¿verdad? Hablamos de inclusive un ser vivo con el cual tenemos interacción y relaciones humanas, ¿verdad? Y todas las relaciones son distintas. Entonces, estos programas de Nueva Cultura del Agua implican y también promovíamos mucho el tema de la educación a las escuelas, ¿verdad? A las niñeces, el tema de cómo integramos a más personas jóvenes a lo que es la participación y la defensa del agua, a lo que es el cuidado del agua desde las asadas. Y aquí súper importante, ¿verdad? Que ha sido muy, muy fuerte en mi caso, ¿verdad? Que ha sido también el tema de integrar a las mujeres
en el tema de la gestión comunitaria del agua y que ellas se integren entre sí, ¿verdad? Que ha sido como esa parte organizativa que ha sido súper, ha sido vital, ¿verdad? Entonces, por aquí en esta filmina, retomando la filmina, les mostraba unas imágenes de lo que fue los diagnósticos de género y juventudes en ASADS. En este caso, yo les hablaba ahorita de la región del Caribe, que es como la parte más arriba, digamos, del país. Entonces, es una parte en donde tiene sus particularidades también. Entonces, aquí trabajamos mucho con población afrodescendiente, personas indígenas, una comunidad, comunidades súper diversas, ¿verdad? Entonces aquí fue súper interesante, ¿verdad? Sí, está pasando. Ok. Ujú. Y por aquí yo les decía, es muy diferente y aquí es tan importante la visión que nosotros podemos tener, la perspectiva que podemos aportar desde el trabajo social, porque no es lo mismo cuando yo trabajé con las mujeres de las asadas o con las asadas de la GAM, a el trabajo con las asadas del Caribe, ¿verdad? Porque resulta que yo hice, ¿verdad?, un diagnóstico con ellas y en cuanto a la percepción sobre la igualdad de oportunidades para participar y tomar decisiones entre hombres y mujeres, resulta que el 93,1% me decían que sí, que hay igualdad de oportunidades, pero resulta que cuando averiguamos el porcentaje de personas también que han recibido capacitaciones en temas de género, la mayoría indicó que no. Y además, un aspecto fundamental que logramos descubrir con este grupo de asadas es que, curiosamente, o particularmente en estas asadas del Caribe, logran participar más las mujeres que los hombres, ¿verdad? Y tal vez eso no lo esperábamos porque veníamos de ver realidades y a nivel nacional, como les enseñaba al inicio, los gráficos, la tendencia es que participen más hombres y que ejerzan mejores o puestos de mayor poder los hombres que las mujeres. Pero resulta que en el Caribe, y esto también fue muy importante para mí, y logramos aportar en esa parte porque la práctica que hice en tercer año fue en esta región del país y fue específicamente reconocer cómo existe un modelo de negocio agroexportador, en este caso vinculado a lo que son monocultivos como la piña y el banano, que genera un tema de desigualdad social muy fuerte porque son comunidades muy vulnerabilizadas, comunidades donde hay mucha pobreza, además, y son completamente rurales, algunas comunidades que ni siquiera tienen acceso a agua potable y que lo que tienen son pozos detrás de sus casas y resulta que el pozo que está detrás de su casa está a 30 metros de la piñera del monocultivo que utiliza cantidades excesivas de agroquímicos y que contamina las fuentes de agua, que por medio de la filtración contamina esas fuentes de agua y resulta que no tienen acceso a agua potable. Ahora, con esto, ¿cómo influye el tema de género? Pues resulta que muchos, ¿verdad?, de estas familias, y aquí es también el análisis integral que podemos hacer del género, ¿verdad? Porque las relaciones de género, efectivamente, y yo creo que nos afectan el tema del machismo y demás, nos afecta en mayor medida a las mujeres y la violencia de género. Sin embargo, en esta región logré identificar que los hombres en su rol, en su papel de proveedores del hogar, ¿verdad? Tienen que trabajar en las bananeras y en las piñeras y esto les limita la posibilidad de participar en las asadas y en las comunidades, en cualquier organización comunitaria. ¿Por qué? Porque además son trabajos sumamente precarizados, trabajos en donde el salario tal vez y trabajando 12 horas bajo el sol, mojados muchas veces, puede ser máximo, y tal vez en dólares, pero puede ser máximo de unos $500, digamos, tal vez, o incluso menos, digamos. Entonces son salarios precarizados, ¿verdad? Y condiciones de trabajo muy vulnerables, en algunos casos sin aseguramiento y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por ahí en uno de los informes tengo el testimonio de una de las señoras. El participar el cuidado del agua, en la gestión comunitaria del agua, implica pues esfuerzo, ¿verdad? Implica a veces que tienen que ir a capacitaciones y demás. Lo que pasa es que estos compañeros, al tener que estar asumiendo esos roles de proveedores, no pueden participar, ¿verdad? Entonces, aquí también vemos una asimetría en las relaciones de género que además
tienen que ver con una asimetría en las relaciones socioeconómicas y de clase, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo se entrelazan todas esas categorías, género, clase y desigualdad también en el acceso, en la participación social de las personas, ¿verdad? Entonces eso por ahí, muy, muy interesante que nos encontramos en esta región. Y bueno, por aquí estas fotografías que les comparto es sobre este proyecto que les mencionaba casi a mediados de lo que ha sido la presentación, de lo que ha sido el fortalecimiento de las capacidades socioeconómicas, culturales de estas comunidades en las zonas de amortiguamiento de la zona protectora del río Tuis, la Reserva Forestal Río Macho y el territorio indígena Alto Chirripó. Entonces, aquí también, de nuevo, el trabajo social y yo rescato mucho como esa formación que hemos tenido nosotros, porque teníamos que hacer una recopilación de cuáles eran los materiales que una brigada contra incendios necesitaba y que el proyecto se le podía donar, ¿verdad? Entonces, aquí ya mis compañeros, bueno, ¿cómo podemos abordar la consulta? ¿Verdad? Porque además llegamos a trabajar con un grupo de mujeres indígenas que decíamos nosotros, decía uno de mis compañeros, es como un cabecañol, que era como una mezcla entre español y cabecar, digamos. Entonces ellas hablaban cabecar y uno día, pues yo no hablo cabecar, ¿verdad? Es la lengua de la comunidad indígena y pues hablo español, entonces ahí había que ser como tener una persona que nos estuviera traduciendo de la misma comunidad, ¿verdad? Entonces, bueno, yo les propuse, hagamos un mapeo. Car car qué maravilla. Bueno, y aquí para mí fue como un proceso muy significativo, porque además, como la profe sabrá, ¿verdad? Ya, yo además de tener un proceso de investigación, también fui parte del grupo de mujeres, ¿verdad? Durante mi formación, inclusive antes de la formación académica, era parte del grupo de la Comisión Defensora del Río San Rafael y a partir de eso de lo que es el movimiento Ríos Vivos Costa Rica, que ha sido un movimiento socioambiental que defiende los bienes naturales, específicamente los ríos en la zona sur de Costa Rica. Y entonces por aquí les comparto algunas de las imágenes. La del centro ha sido una de las manifestaciones que los compañeros y las compañeras realizaron en la carretera Interamericana Sur, en donde rechazaban la construcción de este proyecto hidroeléctrico era de una empresa privada, ¿verdad? Entonces, una empresa que se acercó a la comunidad con el objetivo de construir la represa, ¿verdad? Y prometiendo una serie de, de, de hechos, digamos, que más bien deberían ser derechos garantizados por el mismo Estado, ¿verdad? Entonces, por ahí estaba mucho el tema de que se prometía empleo, de que se prometía que se iban a arreglar las carreteras, que se iba a mejorar el servicio de salud, ¿verdad? Cuestiones que le competen directamente al Estado y que deberían ser garantizadas como tal desde este espacio y no desde las empresas, ¿verdad? Entonces, la comunidad al inicio, muchos de ellos pensaban que la represa les iba a traer cosas buenas, pero cuando se empezaron a investigar y darse cuenta que en realidad la represa iba a dañar no solo el ecosistema, sino también empezó a dañar las relaciones de la misma comunidad. Entonces, habían divisiones, habían choques, habían riñas, incluso entre las mismas familias, ¿verdad? Y bueno, pues esto fue como ese ámbito en donde pude desarrollar mi investigación. Específicamente, sí me centré en lo que fue el papel de las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo fue esa participación de las mujeres en lo que fue la defensa de este río? Entonces, uh-huh. Entonces, por acá yo les traía esa imagencita que fue como una síntesis de lo que, de lo que pude recopilar con las compañeras, ¿verdad? Durante el proceso de la investigación, que aquí también es riquísimo esa perspectiva que nos da el trabajo social, ¿verdad? Porque no solo vemos la defensa de los bienes naturales como algo que implica cuestiones económicas, ¿verdad? Políticas, sino también como desde el género hay particularidades y hay diferencias. Entonces, desde mi tesis, yo lo que planteo es que para las mujeres, el participar en la defensa del agua es una defensa
de la misma vida, ¿verdad? Porque alrededor de esta defensa del agua hay una serie de movilizadores que en este caso, le comentaba ahorita a Melinda el tema de los afectos, ¿verdad? Cómo nos involucramos emocionalmente y cómo el defender un río es defender no solamente, de nuevo, entre comillas, un recurso, sino es casi defender un amigo, un espacio donde crecimos, el lugar de recreación, en donde nos divertíamos con nuestros amigos en las niñeces, en donde íbamos a pasear los domingos, ¿verdad? Y como algunos de ustedes fijo van a vacacionar a algunos lugares, ¿verdad? Y tienen esos recuerdos de cuando fui a, qué sé yo, Canadá, ¿verdad? Y fuimos a surfear y aquella playa, entonces esa playa me recuerda a mi familia, tengo un afecto con esa playa, tengo un afecto con ese lugar. En este caso, nosotros tenemos un afecto con los ríos, ¿verdad? Y esa relación de afectividad y de emocionalidad también provoca reacciones y posiciones políticas, ¿verdad? Y ahí es donde las personas logramos desarrollar ese coraje y decir, no, no queremos que se haga una represa hidroeléctrica, vamos a defender el río, ¿verdad? El tema, como les decía, de las infancias, y aquí es súper interesante porque también lo veo, hago esa lectura desde el trabajo social, como una de las etapas históricamente minimizadas, ¿verdad? Porque a veces se cree que las infancias que están muy niños, que no saben ciertas cosas, ¿verdad? El adultocentrismo que a veces tenemos y que se tiene en nuestra sociedad de que las niñas no saben tanto, ¿verdad? Pues resulta que ese recuerdo de la infancia, como les decía, ha sido uno de los principales movilizadores que hace que la gente se active políticamente, que la gente en su adultez o en su juventud o en varias etapas de su vida participe y defienda los bienes naturales. Entonces, las infancias en realidad son una de las etapas políticas más importantes para que las personas puedan participar socialmente, ¿verdad? Entonces, por ahí recuperando eso, el tema de la recreación, de la cultura, como les decía ahorita, el tema de la gestión emocional y eso también me parece súper interesante, porque recuerdo que una de ellas, y ahorita tengo una filmina por ahí que les voy a contar, pero una de ellas me decía, Vero, yo cuando voy al río, yo siento una paz, siento como que me desconecto, le hablo al río y me siento más tranquila, ¿verdad? Y eso a mí me parecía tan interesante porque es ese conectar, digamos, con lo que en realidad nosotros también somos, que también era parte de lo que hablamos ahorita al inicio, de cómo desde una visión colonialista y también antropocéntrica se nos coloca como seres separados, ¿verdad?, de los bienes naturales, pero al fin y al cabo también somos parte, digamos, de la naturaleza. Entonces, el estar en contacto con bienes naturales, en este caso, ellas con el río, les genera calma, les genera estabilidad, ¿verdad? Entonces, como eso también, ese sentir también es parte de lo que hace que las personas se involucren en la defensa de los ríos, ¿verdad? La parte del tejido social comunitario, ¿verdad? Como el reconocerse, el tener comunidad, el tener apoyo, personas que nos conocemos alrededor de nuestra comunidad, también fortalece. Decían ellas por acá, la memoria familiar. Entonces, había una de ellas que me mencionaba el caso de su papá, ¿verdad? Que su papá había sido un defensor también de los ríos esta señora que tal vez, que defendió el río San Rafael en el 2017, 18, 19, tuvo su papá que él había defendido los ríos en los años 90, también en la zona sur de Costa Rica. Entonces, les decía, en los últimos años, en los últimos de lo que fue del 98 al 2019, se habían intentado construir más de 15 represas hidroeléctricas. Y gracias justamente a estas fuerzas organizadas de las comunidades, hasta la actualidad, no se ha construido ni uno solo, ¿verdad? Entonces ha sido como un tejido de personas, y yo a veces lo decía como cuando se activa el sistema inmunológico, ¿verdad? Y hay un montón de defensas que protegen justamente a nuestro sistema, ¿verdad? Entonces también viéndolo desde la parte del cuerpo, ¿verdad? Cómo esas defensas se activan, esos mecanismos de defensa se activan para protegerlos, ¿verdad? Y ya esta, como para ir cerrando, esta filmina que para mí también fue súper importante, es ver cómo el tema de los trabajos domésticos y el trabajo de cuidados también es uno de los principales movilizadores para ellas. Y eso es lo que me decían, este, pero ¿quién es la que se levanta y hace el café?
la que asea la casa, la que limpia. ¿Cómo vamos a dejar que represen el río si nosotros tenemos que comer, tenemos que vivir, ¿verdad? Entonces, todos estos movilizadores, ¿verdad? Fueron parte de lo que este grupo de mujeres en particular hizo que defendieran el río. Y alrededor de esto hay como una propuesta ecofeminista en ese caso, que es la defensa de la vida, ¿verdad? La defensa y el cuidado de la vida, que para mí entonces está en el centro como ese corazón, digamos, o el eje movilizador principal para que las mujeres participen políticamente en lo que son los movimientos socioambientales. Muy bien. Y por acá, entonces, este iceberg básicamente lo que quiere decir es sobre lo que yo iba identificando de los trabajos que realizaban las mujeres, ¿verdad? O de cómo fue que se logró que esta defensa del río fuera exitosa, digamos, que se lograra frenar el proyecto hidroeléctrico. Entonces, por acá estaba mucho que el tema de las manifestaciones, que las capacitaciones, que los confrontamientos y demás, pero resulta que a partir de mi investigación logré identificar que el sostener estos procesos y estas luchas socioambientales dependen directamente de trabajos como los que hacen las mujeres, como el lavado de la ropa, la limpieza del hogar, el cuidado de los niños, preparar los almuerzos para la cantidad de personas que se iban a capacitar, porque pasaba muchísimo. Después el tema del trabajo afectivo también, y eso me lo decían las compañeras. Si no hubiera sido porque los compañeros nos consultaban o nosotras les estábamos apoyando, ¿verdad? Muchas veces estos no hubieran dado como ciertas acciones, ¿verdad? Entonces, como muchas veces las mujeres asumimos trabajos afectivos desde lo invisible, incluso lideramos acciones desde lo invisible, y eso permite que haya una defensa, digamos, de los ríos, o en este caso de los bienes naturales, a partir del trabajo de cuidados que realizan las mismas mujeres. Perdón, es solo que es tan impresionante esto, esta imagen del iceberg y de que es el trabajo visible y lo no invisible, pero menos visible y muchas veces escondido por procesos de discriminación y de esas desigualdades en poder. Eso lo estuve nada más notando y me quedo tan impresionada de esta imagen. Ok, ya me... Tranquila, adelante, sí. Esa era la filmina que les contaba, esa es una foto de doña Deyanira, que fue el día que tuvimos un taller, tuve un taller de validación de los resultados con ellas, y Deyanira decía, el río trae muchas cosas, es que como yo digo, que son seres vivos. El agua es un ser vivo. ¿Cómo no voy a luchar por eso? Por esas aguas que son benditas, ¿verdad? Y a mí me llenaba mucho, me captaba mucho la forma en la que Yanira ve el río, ¿verdad? Lo ve como un ser vivo. ¿Y cómo no va a defender a un ser vivo, ¿verdad? Entonces, para mí fue muy inspirador, digamos, muy impresionante el poder trabajar con este grupo de mujeres, ¿verdad? Que pudiéramos trabajar y reconocer ese conocimiento que ellas tienen y la forma en la que protegían y defendieron el río, ¿verdad? Entonces, quería como compartirles esa filmina, que fue como parte de las entrevistas que pude recopilar durante el proceso de investigación de la tesis, ¿verdad? Entonces, pasamos. Y bueno, ya para ir como cerrando, ¿verdad? Para que podamos tener otro espacio, si tienen algunas preguntas y demás, porque sé que ya he hablado muchísimo, entonces espero que todavía tengamos algo ahí para seguir conversando, pero básicamente quería concluir y cerrar diciendo que desde el trabajo social nosotros aportamos una perspectiva humana en las relaciones de los bienes naturales, ¿verdad? Entonces, trabajo social puede aportar muchísimo y por eso coloco acá unas imágenes y se ven como, eh, se ven cultivos, se ve el tema incluso a veces de inundaciones también, que es el tema del cambio climático,
cómo eso afecta también, ¿verdad? Las relaciones sociales. Un ave, y por acá también veo una mujer protestando, ¿verdad? Porque también es parte de todo esto, ¿verdad? Colocar esa perspectiva humana. Y ahora que yo dije esto colocar la perspectiva humana, me acordé que, bueno, Melinda por ahí me había colocado como una idea de pregunta que es el éxito en trabajo social, ¿verdad? O el éxito para mí. Y recuerdo muy bien que un día una señora de una asada que se llama Cinia Rosales, bueno, y ustedes la conocieron, sí es cierto, doña Cinia me dijo, pero ella estuvo desde el inicio del proyecto de Asadas Resilientes, yo llegué como a la mitad en Asadas Resilientes, como estudiante de pasantía, y ella me dijo que ella era la que se había preguntado qué tenía que ver trabajo social con las asadas. Y a los años, Cinia me dijo, pero vos llegaste al proyecto a darle más humanidad al proyecto, a que fuera más humano, ¿verdad? Y eso lo hemos sentido, ¿verdad? Entonces, para mí, que una señora de una comunidad me diga eso, que una como trabajadora social ha logrado colocarle ese sentido, darle esa perspectiva humana al proyecto, no solo técnico, no solo de estudios hidrológicos, no solo de resultados y de cálculos y de otras cuestiones, ¿verdad? Que son importantes, pero que más allá, también la gestión de los bienes naturales implica una cuestión eminentemente humana, eminentemente social, ¿verdad? Social y humana. Entonces, creo que eso para mí, digamos, es como definir éxito en trabajo social. Y bueno, ahí cerraría por ahí. No,